Hola, bienvenidos todos a esta nueva clase, aún continuando con la unidad correspondiente a la segunda ley de la termodinámica. La clase de hoy vamos a enfocarnos en este punto de motores de combustión interna. Ya habíamos visto hasta ciclo de Carnot en las clases anteriores y en esta clase vamos a ver motores de combustión interna para luego seguir con entropía. Es un orden mejor para este sílabo. Entonces, la clase de hoy se trata sobre los motores de combustión interna y el objetivo es aplicar los conocimientos que hemos adquirido hasta el día de hoy, sobre todo los de la segunda ley de la termodinámica, a los motores de combustión interna. Entonces, básicamente, ¿qué es un motor de combustión interna? Ustedes ya tienen bastante material que les he proporcionado y básicamente un motor de combustión interna es un dispositivo, voy a cortar acá la cámara para que se vea completa, es un dispositivo o una máquina que se aprovecha de la energía química que se produce justo cuando hay una combustión, la energía química que se genera acá cuando un combustible, ¿sí? Explota debido a una chispa, ¿sí? El combustible explota debido a una chispa que es producto de la bujía, y eso hace que se genere un movimiento en este pistón, ¿sí? Genera el movimiento en el pistón y hace que se produzca un cierto trabajo. Entonces es el aprovechamiento de la energía química a través de la combustión para generar un trabajo en este sistema. Entonces básicamente estos son motores que se conocen como motores de 4 tiempos, ¿sí? Aunque aquí tenemos 5 gráficas, la parte de la chispa realmente no es uno de los pasos de la etapa del motor de combustión interna, porque eso es un intervalo de tiempo tan corto que no se toma como una de las etapas. Entonces las etapas que tenemos son la etapa de admisión, la etapa de compresión, la etapa de potencia y la etapa de expulsión. ¿Qué es lo que pasa acá? Bueno, en la etapa de admisión, el pistón baja, ¿sí? Y cuando el pistón baja, entra aire y combustible a la cámara. Entonces, toda esta cámara se llena de combustible y aire y combustible, ¿sí? Porque se necesita el aire que trae el oxígeno, aporta el oxígeno para que pueda haber la explosión. Entonces, en la admisión baja el pistón, ingresa aire y combustible, ¿sí? Y la cámara se llena de este combustible, ¿sí? Luego viene, abre completa la cámara, ingresa todo el aire y todo el combustible del cual tiene capacidad la cámara, y luego este pistón sigue moviendo, él va a subir, y cuando sube lo que genera es una compresión, por eso es que es la etapa de compresión. Él va a comprimir a este gas que tenemos dentro, que es una mezcla de aire y combustible, ¿sí? Se comprime el gas y cuando ya está el gas comprimido a su máxima capacidad, aquí viene la bujía, genera la chispa y cuando genera la chispa se hace una explosión porque es un combustible, genera la explosión y cuando hay una explosión se genera una cierta potencia, se transmite con una cierta potencia y se genera este trabajo de movimiento que tenemos acá. Luego que el pistón baja con una cierta potencia, él vuelve a subir y cuando sube expulsa todo lo que me quedó acá, ¿sí? Porque hay una explosión, quedan gases residuales y esos gases residuales tienen que ser expulsados. Luego que esos gases expulsados residuales son expulsados, vuelve a
a la etapa de admisión, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que aquí, cuando sube el pistón, expulsa los gases y cuando vuelve a bajar, vuelve a entrar aire y combustible, oxígeno y combustible, luego se vuelve a comprimir, genera la explosión, la chispa producida por la bujía. Esa explosión es transmitida al movimiento y luego vuelve a salir expulsada. Entonces, básicamente lo que tenemos es este movimiento. Vean acá, aquí están los 4 tiempos, 1, 2, 3, 4. En el primero se llena, hay la chispa, se mueve y ahí está la expulsión. Vean esta animación, esquematiza muy bien o simula muy bien lo que pasa dentro de un motor de combustión interna. Entonces, estos motores cumplen un ciclo muy conocido que es el ciclo de Otto. Y este ciclo de Otto básicamente lo que genera es este ciclo que tenemos acá. Vean, recuerden cuando vimos el ciclo de Carnot, era algo parecido. Entonces, este es un diagrama de presión-volumen, ¿sí? Donde se representa aproximadamente los procesos que ocurren en un motor de combustión interna, ¿sí? Hay 2 procesos adiabáticos y 2 procesos isotérmicos, igual que en el ciclo de Carnot, ¿sí? Hay un proceso que va de C a D, el cual es adiabático, luego va de D a A, ¿sí? Que es isotérmico, luego va de A a B y de B a D. Entonces se produce. Y básicamente este ciclo que tenemos acá de ir de C a D, de D a A, de A a B y de B a C es todo esto que está ocurriendo acá. Entonces, estos motores tienen una eficiencia o este ciclo de Otto, al igual cuando vimos el ciclo de Carnot que tenía una cierta eficiencia, el ciclo de Otto también tiene una eficiencia y la eficiencia en el ciclo de Otto viene dado por esta expresión que tenemos acá. La eficiencia es igual a 1 menos 1 sobre el volumen 1 sobre el volumen 2. El volumen es el volumen que tenemos acá en la cámara, elevado a la gamma menos 1, donde gamma es un coeficiente que va a venir dado dependiendo de el motor que tengamos. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cómo podemos nosotros utilizar estos conocimientos para resolver problemas de motores, ¿sí? De motores de gasolina o motores que tengan algún tipo de combustión por alguna sustancia combustible. Entonces, veamos este primer ejercicio. Este ejercicio que tenemos acá nos dice un motor de gasolina tiene una relación de compresión de 6 y usa un gas para el que gamma es igual a 1.4. Nos preguntan, ¿cuál es la eficiencia del motor si funciona en un ciclo de Otto idealizado? ¿Sí? Entonces, lo que acabamos de ver acá, esta es la eficiencia del ciclo de Otto idealizado. ¿Qué quiere decir idealizado? Si no hay ningún... si el motor funciona de acuerdo a este ciclo de Otto en su mejor expresión, ¿sí? Entonces vean, esta es la relación de compresión, ¿sí? La relación que hay entre el volumen 1 y el volumen 2, el volumen menor y el volumen mayor. Entonces, acá, nosotros sabemos que esta es la expresión o nuestra definición de la eficiencia. Eficiencia igual a 1 menos volumen 2 sobre el volumen 1. Nos dice que la relación entre la relación de compresión es de 6 y usa un gas para el que gamma, este gamma de acá, es igual a 1.4. Entonces,
Vean, básicamente esto es un problema súper sencillo, simplemente es sustituir acá. Decimos que E es igual a 1 menos 1 sobre 6. Vean, 1 sobre 6, ¿por qué? Si me está diciendo que la relación de compresión es 6, es porque aquí tenemos B2 sobre B1, ¿sí? Entonces, es básicamente lo que tenemos acá. 1 sobre B1 sobre B2. Esto es lo mismo que sea B2 sobre B1, ¿sí? Matemática básica. B2 sobre B1 a la gamma menos 1. Entonces, al sustituir, nos queda 1 sobre 6 elevado a 0.4. 0.4, ¿por qué? Porque gamma vale 1.4 menos 1, 0.4. Y eso nos da una eficiencia de 51.2%. Es decir, este ciclo de Otto idealizado nos daría una eficiencia de ese motor de 51.2%. Ahora, nos preguntan, ¿qué pasaría si la eficiencia real es de 15%? ¿Qué fracción, nos preguntan, del combustible se desperdicia como resultado de fricción y pérdidas de energía por calor que se podrían evitar en un motor reversible? Suponga combustión completa de la mezcla aire-combustible. Entonces, esta es la eficiencia del motor idealizado, es decir, la eficiencia si el motor funciona de la mejor manera posible. Pero como no es posible, ¿sí?, alcanzar la máxima eficiencia, quiere decir que se está perdiendo por algún método disipativo, de alguna manera disipativa, se está perdiendo eficiencia de este motor. Y nos dice, bueno, si a pesar de que la eficiencia de este motor idealizado es de 51, es decir, su máxima eficiencia es de 51.2, pero realmente la eficiencia que tenemos es del 15%, entonces, ¿cuánto es lo que se está desperdiciando? Entonces, eso es súper fácil. ¿Cuánto se está desperdiciando? Si esto es lo máximo que podemos tener y realmente tenemos 15, simplemente es restar, ¿sí? ¿Cuál sería la pérdida? Lo que se debería obtener menos lo que realmente se obtiene. Y todo lo demás es pérdida, ¿sí? Porque esto es lo que realmente se obtiene. Esto es lo que está en el motor, lo que nosotros podemos aprovechar. Y todo lo demás se pierde. Entonces tenemos 51.2 menos 15% igual a 36.2%. Vean, acá va 1% acá, ¿sí? Entonces, se pierde en este motor, ya que no es un motor perfecto, entonces se pierde 36.2%, ¿sí?, de la eficiencia que podría llegar a tener si fuese perfecto. Ok, listo. Entonces, resolvamos un segundo problema, ¿sí? Este problema es un poquito largo, entonces vamos a resolver solamente 2 problemas el día de hoy, la clase de hoy. Entonces, nos dice este problema. La relación de compresión de un ciclo de Otto, como se muestra en esta figura, vean, la relación de compresión de un ciclo de Otto, como se muestra en la figura, esta figura que tenemos acá, es BA sobre BB, el volumen A sobre el volumen B, igual a 8. Al comienzo, en A, del proceso de compresión, 500 centímetros cúbicos de gas están a 100 kilopascal de presión y a 20 grados Celsius de temperatura. Al comienzo de la expansión adiabática, la temperatura es Tc igual a 750 grados Celsius. Entonces nos dice, modele el fluido de trabajo como un gas ideal con
energía interna igual a N CVT igual a 2.5 nRT y gamma igual a 1.4. Entonces, este sería el ciclo de Otto que vamos a resolver. Vamos a ir de A a B, de B a C, de C a D. ¿Sí? Esto sería, podemos llamarlo este BB y este BA. ¿Sí? Entonces, básicamente nos dice, después de pedirnos que modelemos el fluido de trabajo como un gas ideal con la energía interna igual a NCVT igual a 2.5 nRT y gamma igual a 1.4, nos piden llenar esta tabla que tenemos acá. Entonces, vean, estos son los datos, la información que tenemos, lo que tenemos en el enunciado. Sabemos que es este ciclo de Otto el que tenemos que resolver. Tenemos ciertos datos aquí que ya son los que están dados en el enunciado, ¿sí? Y tenemos que rellenar esta tabla. ¿Qué quiere decir que tenemos que rellenar esta tabla? Que debemos encontrar todas esas incógnitas. Es decir, tenemos que encontrar la temperatura en Kelvin en B, en D, en A. Tenemos que encontrar la presión en B, en C y en D. El volumen en B, en C y en D. Y la energía interna en A, B, C y D. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, ¿qué hacemos? Comenzamos por calcular la cantidad de gas presente en este sistema, ¿sí? ¿Por qué? Porque es necesario saber cuántos moles de un cierto combustible o de la mezcla de aire combustible que ingresa, cuántos moles hay para poder comenzar a saber cuánta energía puedo llegar a tener, ¿sí? Y qué presión puedo llegar a tener, qué temperatura puedo llegar a tener, ¿sí? ¿Debido a qué? A que nosotros conocemos que nuestra expresión que tenemos acá, perdón, hasta acá, es una expresión de energía que depende de la cantidad de moles de gas o de la mezcla de gas esté presente. Nos dice que la energía interna va a venir dada por 2.5 veces los moles, la constante y la temperatura que haya en el sistema. ¿Sí? Entonces, ¿cómo calculamos nuestro mole? Bueno, nosotros sabemos por la ecuación de gases ideales que la presión por el volumen, en este caso en A, porque vamos a estar en A, es igual al número de moles por la constante de los gases ideales por la temperatura en ese punto, es decir, en A. Entonces, de acá, nosotros podemos despejar nuestro número de moles que vamos a necesitar para conocer la energía interna en A, que es lo único que nos hace falta. Vean, de A tenemos todos los datos, nos hace falta solamente la energía interna. Entonces, como solamente nos hace falta la energía interna, ya sabemos cómo calcular. Entonces, el número de moles va a ser igual a la presión en A, que nos dice el problema, que es 100 kilopascal, 100 por 10 a la 3 pascal, multiplicado por el volumen en A, que es 500 centímetros cúbicos, que es lo mismo que 500 por 10 a la menos 6 metros cúbicos, dividido para la constante de los gases ideales multiplicado por la temperatura. Ahora, la constante de los gases ideales, todos lo sabemos, es 8.314 joules sobre mol por Kelvin, y la temperatura, vean que la necesitamos en Kelvin. Siempre cuando trabajemos la ecuación de los gases ideales, tenemos que trabajar la temperatura en Kelvin. Eso es algo básico que deben siempre recordar. Entonces, ¿cuánto es la temperatura en Kelvin? Nos dice que al comienzo del proceso de compresión está a 500 centímetros cúbicos de presión, de volumen de gas, que están a 100 kilopascal y 20 grados Celsius. ¿Sí? Para llevar de grados Celsius a Kelvin, recordamos nuestra relación que vimos en la primera unidad, que le tenemos es que simplemente sumar los 273 Kelvin y nos queda 295 kelvins. Y eso
al resolver la cuenta con una calculadora, nos da una cantidad de gas de 0.0205 moles. ¿Sí? Ese es los moles de gas que hay dentro de esa cámara que tiene un volumen de 500 centímetros cúbicos. Ahora, con ese número de moles que tenemos allí, podemos calcular cuánto es la energía interna en A, que es lo que nos interesa acá. Es lo que nos interesa saber. Entonces, ¿cuánta energía tenemos? Bueno, tenemos que la energía interna en A viene dado por esta expresión que tenemos acá, 2.5 nRT. 2.5 es lo mismo que 5 medio, ¿sí? 5 entre 2 es igual a 2.5. Entonces, no lo vean extraño. nRT, ya conocemos N, conocemos R y conocemos T, que es lo que tenemos acá. Entonces, al sustituir, bueno, se puede hacer de las dos maneras. nRT, como nRT es igual a la presión por el volumen, ¿sí? Es lo mismo que 5 medios de presión por volumen. Entonces, vean, con cualquiera de las dos, ecuaciones que utilicen, les debe dar exactamente lo mismo. Entonces, pueden resolver ustedes en su casa cualquiera de las dos, porque ya tienen todos los datos, y les debería dar una energía interna de 125 joules de energía. ¿Sí? Entonces, ya tenemos un dato más que podemos sustituir. Acá voy a borrar para que se vea el valor. Borrar todo esto para que quede más bonito. Entonces, tenemos la energía interna igual a 120, en el punto A igual a 125 joules de energía. Entonces ya tenemos todos los datos correspondientes a el estado inicial, al punto A. Ahora, ¿qué debemos calcular? Bueno, pasamos a nuestro segundo proceso, el proceso de ir desde A hasta B. ¿Qué sabemos? Que ese proceso es un proceso adiabático, ¿sí? Entonces, como tenemos un proceso adiabático, nosotros usamos nuestra ecuación para los procesos adiabáticos. Nosotros sabemos que nuestro proceso adiabático lo podemos estudiar mediante esta ecuación. Realmente esto viene pero aquí ya está despejado, pues B por BB a la gamma es igual a PA BA a la gamma, ¿sí? Esta es la ecuación cuando tenemos procesos adiabáticos. Entonces, despejando de allí, obtenemos que la presión en B, porque es lo que nos interesa, ya la presión en A la conocemos, el volumen en A lo conocemos, el volumen en B no lo conocemos, pero lo podemos conocer fácilmente. ¿Por qué? Porque sabemos que hay una relación de compresión entre el volumen en A y el volumen en B, que el problema nos lo dice acá claramente. BA sobre BB es igual a 8, ¿sí? Entonces, 8 es igual el volumen en B es igual al volumen en A entre 8, ¿sí? Volumen en A entre 8. Entonces, básicamente tenemos todos nuestros datos y también conocemos cuánto vale nuestro coeficiente alfa, ¿sí? Nuestro exponente alfa también sabemos ya que vale 1.4 porque es una información que nos da el problema. Entonces, al sustituir, nos queda que la presión en B es igual a la presión en A, 1 por 100 por 10 a la 3 pascal, BA sobre BB es igual a 8, ¿sí? Es lo que teníamos acá, BA sobre BB igual a 8, ¿ve? Más fácil todavía de lo que yo pensé en un momento, pensé que me tocaba despejar algo, pero no, está dado directamente, y eso elevado a 1.4. Y eso nos da una presión de 1.84 por 10 a la 6. Entonces, segundo un dato para
el punto B ya obtenido. Ahora, continuamos. ¿Qué debemos calcular ahora? Bueno, podemos calcular o la presión o el volumen. Calculamos. La presión en el punto B por el volumen en el punto B es igual a NR por la temperatura en el punto B. NR lo conocemos, la presión la conocemos, el volumen en B básicamente lo conocemos. Aquí sí podemos despejar el volumen en B si nosotros sabemos que el volumen en A sobre el volumen en B es igual a 8. Conocer el volumen en B es simplemente despejar. Entonces, no tenemos ningún problema con el volumen en B. Aunque no está dado directamente, lo podemos obtener muy fácilmente. Entonces, ¿qué nos queda? La temperatura como incógnita. Entonces, despejamos la temperatura. Decimos que la temperatura es igual a la presión en B por el volumen en B dividido para el número de moles multiplicado por la constante de los gases ideales. Y eso nos da, después de sustituir todos los datos, vean la presión que acabamos de obtener acá, la sustituimos. Y acá el volumen en B, vean que es igual al volumen en A dividido para 8, ¿sí? Simplemente despejar. Y listo. Y eso nos da una temperatura en el punto B de 673 Kelvin. Listo, voy a borrar esto. Ya. Ahora, chicos, ¿qué podemos calcular acá? Si tenemos el número de moles, tenemos la temperatura y tenemos la constante de los gases ideales, ¿qué podemos calcular? Nuestra energía interna, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos todos los datos. La energía interna es 5 medio de NR por T en ese punto. Al sustituir con los valores que acabamos de conseguir, obtenemos una energía interna en B de 287. Entonces, vean, presión en B, temperatura en B y la energía interna en B. Entonces, todos estos datos los sustituimos en nuestra ecuación, en nuestra tabla, y vean cómo ya vamos poco a poco rellenando nuestra tabla. Ahora, todavía nos falta conocer el volumen en B, la presión en C, el volumen en C, la energía interna en C, y para el punto D nos hace falta todavía obtener absolutamente todo: la temperatura, la presión, el volumen y la energía interna. Entonces, vamos a calcular. El proceso para ir de B hasta C, ¿sí? Para ir de B a C es un proceso donde el volumen es constante. Tenemos nuestra ecuación de los gases ideales. Presión en C por el volumen en C igual a NR por la temperatura en C. De acá podemos despejar la presión que nos quedaría, que la presión en C es igual a NR por la temperatura en C dividida para el volumen en C. ¿Sí? Ahora, simplemente dividimos acá esta expresión que tenemos. Al sustituir nuestros datos, nos quedan PC es igual a 0.0205 moles multiplicado por la constante de los gases ideales multiplicada por la temperatura, ¿sí? ¿Por qué la temperatura es 1023? Es 1023 porque nos dicen que en ese punto la temperatura es 900 grados Celsius y a ver, 750 grados Celsius. Vamos un poco atrás. Es la temperatura en C, 750 grados Celsius. Si le sumamos 273, nos da 1023 Kelvin, ¿sí? 1023. A ver, ¿dónde iba? Acá. 1023 Kelvin dividido para el volumen en C. El volumen en C,
que tenemos acá es 62.5 por 10 a la menos 6 metros cúbicos. ¿De dónde sale esto? Bueno, si nosotros tomamos el volumen total, que es 500, ¿sí? Cuando es la etapa de admisión, lo que agarra la cámara, dividido para el radio, que es 8, ¿sí? El radio de compresión, la relación de compresión, mejor dicho, eso nos da 500 entre 8, 62.5 por 10 a la menos 6 metros cúbicos. Y al resolver nuestra cuenta nos queda que la presión en C es igual a 2.79 por 10 a la 6 pascales. Listo, entonces ya tenemos dos datos para C, presión y temperatura. Nos hace falta calcular el volumen y la energía interna. Para el volumen ya sabemos que vale 62.5 por 10 a la 6. ¿Sí? Vean que el volumen en B, en C, es el mismo volumen en B, y el volumen en B, si tenemos A sobre el volumen en A sobre el volumen de B igual a 8, el volumen de B es el volumen de A, que es 500 sobre 8, sería 62.5. Y espero que les haya quedado claro. Si no entienden de dónde sale el volumen, me avisan y yo les explicaré. Ahora, para la energía interna, como ya tenemos todo, ¿sí? Tenemos ahora la presión, podemos calcular la energía interna en C, que es 5 medio NR por la temperatura en C. Hacemos lo que ya hemos hecho en los pasos anteriores, sustituimos nuestra moles, nuestro número de moles, nuestra constante de los gases ideales, la temperatura, y eso nos da una energía interna en C de 436 joules de energía. Entonces, vean, ya podemos completar en nuestra tabla la fila correspondiente a el proceso en el punto C. Entonces ahí tenemos 2.79 por 10 a la 6, es lo mismo que 2790 pascal. Tenemos 436 y el volumen es 62.5. Ahora debemos calcular esta variable en el punto D acá. Entonces, el proceso en el punto D, como vemos, para ir de C hasta D, vamos a través de un proceso adiabático. Nuevamente tenemos nuestra ecuación para el proceso adiabático. La presión en D igual a la presión en C por el volumen en C dividido por el volumen en D, elevado a la gamma. ¿Sí? Entonces, el volumen en C dividido por el volumen en D nos da una relación de 1 entre 8, ¿sí? Y lo elevamos a 1.4. Y eso nos da un valor para la presión de 1.52 por 10 a la 5 pascal. Vean, acá lo que le puede causar alguna confusión. ¿Por qué 1 entre 8? Si nosotros vemos acá, nos dice que la relación del volumen de A a B es de 8, ¿sí? Volumen de A entre volumen de B igual a 8. Cuando estamos acá, en C tenemos el mismo volumen que B y en D el mismo volumen que A. Pero como vamos al lado contrario, ¿sí? En vez de comprimir lo que estamos expandiendo, entonces la relación es la contraria, ¿sí? Pero los volúmenes son lo mismo porque son estos mismos volumen. Volumen de A es igual al volumen de D, volumen en B es igual al volumen de C. Y listo. Y de allí sale esa relación de volumen. Ahora, calculamos nuestra energía interna con la misma ecuación que hemos venido usando. Pero primero necesitamos la temperatura, obviamente. Entonces calculamos la temperatura a través de nuestra ecuación de los gases ideales aplicado al punto D y nos queda que la temperatura en D es igual a la presión en D por el volumen en D dividido para el número de moles multiplicado por la constante de los gases ideales. Nuevamente sustituimos nuestros datos y
Sacamos la cuenta en nuestra calculadora y nos da una temperatura de 445 kelvins. Ahora, ya con la presión, con la temperatura, con el número de moles, podemos calcular, bueno, básicamente lo que se necesita es solo la temperatura, la presión no, para calcular la energía interna, que viene dada a través de esta expresión, 5 medios de nRT en el punto D, y al sustituir nuevamente, ahora con la temperatura obtenida en el punto D, obtenemos una energía interna de 190 joules. Entonces ahora podemos rellenar nuestro dato para el punto D, la temperatura, la presión, el volumen y la energía. Y nos queda que con los datos que hemos obtenido nos hacen falta el volumen en B y el volumen en A. Pero ¿qué pasa? El volumen en B es exactamente el mismo que el volumen en C que ya habíamos calculado acá. Y el volumen en A es exactamente el mismo que el volumen en, o el volumen en D es exactamente el mismo que el volumen en A que tenemos acá. Y listo. Y cuando regresamos al punto A, volvemos a tener todos nuestros mismos valores del punto A. Y el ciclo se repite una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Sí, va a haber admisión, compresión, explosión, energía transportada, se genera un trabajo con una cierta potencia y luego hay una expulsión de los gases y vuelve nuevamente el ciclo, ¿sí? El ciclo es 4 fases: admisión, compresión, potencia y expulsión. Y en el medio de esos 4 pasos tenemos la explosión dada por la chispa que genera la bujía, pero eso no se cuenta como un paso dentro de este proceso. A ver, bueno, chicos, eso es todo por el día de hoy. A ver, voy a colocar la cámara. Espero hayan comprendido cómo funciona un motor de combustión interna, cómo son todos los procesos y cómo podemos calcular todas las variables termodinámicas en un problema de un motor de combustión interna. Como siempre, si les digo, si les queda alguna duda sobre motores de combustión interna, pueden escribirme, agendamos una tutoría y yo les aclararé con mucho gusto cualquier duda que ustedes tengan. Hasta la próxima clase, chicos. Chao, chao.